Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniestrosas Edu, tu ventana al conocimiento. Estoy muy feliz de continuar con esta serie de videos de electrotecnia. En este caso vamos a estudiar la ley de Ohm y ley de Watt en un circuito mixto. Tenemos acá el circuito mixto, dos resistencias en serie. Estas dos resistencias están en paralelo y están en serie con estas dos. ¿Y qué nos piden? Para este ejercicio se solicita calcular cálculos de la resistencia equivalente, voltajes en R1, R2, R3 y R4. Corrientes en R1, R2, R3 y R4. Y la corriente total. Potencias en R1, R2, R3 y R4. Y en la resistencia total, la potencia total. Es lo que nos están pidiendo. Entonces tenemos ahí el circuito original. Ahí como lo pueden ver, tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia 1 de 7 ohmios, resistencia 2 de 1 ohmio. Estas dos están en serie. Estas dos están en paralelo entre ellas, una resistencia 3 de 2 ohmios y una resistencia 4 de 4 ohmios, y el conjunto está en serie con estas dos resistencias. Entonces vamos a calcular primero la resistencia equivalente. Se remueve la fuente de voltaje para calcular la resistencia equivalente. Entonces el circuito simplificado nos va a quedar así. Como ven, quito la fuente de voltaje y dejo solo las resistencias porque vamos a calcular la resistencia equivalente. Entonces ahí tenemos, primero, vamos a calcular estas dos resistencias, vamos a calcular la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo, y nos queda que la resistencia equivalente 1 va a ser igual a R3 por R4 sobre R3 más R4. Entonces la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 2 ohmios por 4 ohmios sobre 2 ohmios más 4 ohmios. Resistencia equivalente 1, esto nos queda 2 por 4, 8 ohmios por ohmios, entre 2 más 4, 6 ohmios. Como ven, se cancela este ohmio de aquí arriba con el de abajo y nos queda un resultado de 8 entre 6, 1.33333 ohmios. Esa es la resistencia equivalente 1. Ahora, el circuito simplificado nos va a quedar así. Estas las que están en paralelo nos queda una sola resistencia equivalente 1. Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Como ven, están en serie, entonces la resistencia equivalente 2 va a ser R1 más R2 más resistencia equivalente 1. Y nos queda 7 ohmios más 1 ohmio más 1.33333 ohmios. Entonces la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 9.33333 ohmios. Esa es la resistencia equivalente 2. Y la resistencia equivalente 2 va a ser igual, la resistencia equivalente completa es la resistencia total igual a la resistencia equivalente 2 igual a 9.33333 ohmios, como pueden ver. Ya calculamos la resistencia equivalente. Ahora vamos a calcular la corriente total. Sabemos que el voltaje total es de 12 voltios. La resistencia total acabamos de calcular de 9.33333 ohmios. La corriente total va a ser igual a voltaje total sobre resistencia total. Va a ser 12 voltios sobre 9.33333 ohmios. Entonces la corriente total va a ser igual a 1.2857 amperios. Entonces el circuito nos va a quedar así. La fuente de voltaje 12 voltios, R1 7 ohmios, R2 1 ohmio. La corriente que circula aquí es la corriente total, que es 1.2857 amperios, que acabamos de calcular. Esta es la corriente 3, que no la conocemos todavía. Esta es la corriente 4. Y vamos a seguir entonces calculando estas dos corrientes. Vamos a utilizar el divisor de corriente para calcular la corriente 3 y la corriente 4. Calcularemos la conductancia de cada resistencia, que es el inverso de la resistencia. Entonces la conductancia 3 es 1 entre R3, 1 entre 2 ohmios igual a 0.5 Siemens. La conductancia 4, 1 entre R4 igual a 1 entre 4 ohmios igual a 0.25 Siemens. Entonces la conductancia total va a ser igual a G3 más G4 igual a 0.5 Siemens más 0.25 Siemens igual a 0.75 Siemens. Y ahí vamos a calcular la corriente 3, que va a ser G3 por I sobre G total.
0.5 Siemens por 1.2857 amperios sobre 0.75 Siemens igual a 0.857133 amperios. Corriente 4 va a ser igual a G4 por I sobre G total igual a 0.25 Siemens por 1.2857 amperios sobre 0.75 Siemens y esto me queda igual a 0.428566 amperios. Esta sería la corriente 3 y esta sería la corriente 4. Ahora vamos a calcular los voltajes de cada resistencia. El voltaje en R1 va a ser igual a R1 por I total, porque es la corriente que circula por esta resistencia. 7 ohmios por 1.2857 amperios igual a 8.9999 voltios, prácticamente 9 voltios. Voltaje R2 va a ser igual a R2 por I total, va a ser igual a 1 ohmio por 1.2857 amperios, porque es la corriente total que pasa por la resistencia 2 y nos queda 1.2857 voltios. Voltaje en la resistencia 3, R3 por I3, 2 ohmios por 0.857133 amperios y nos queda 1.71426 voltios. Voltaje en R4, R4 por I4 es igual a 4 ohmios por 0.428566 amperios, igual 1.71426 voltios. Vamos a demostrar mediante la ley de voltajes de Kirchhoff que estos voltajes están correctos. Entonces, el voltaje en paralelo de las dos resistencias que están en paralelo, que son la resistencia 3 y 4, va a ser igual a BR3 igual a BR4. Porque recuerden que cuando las resistencias están en paralelo, el voltaje son los mismos. Las corrientes cambian, pero los voltajes son los mismos. Entonces, el voltaje total va a ser igual a voltaje R1 más voltaje R2 más voltaje en paralelo. El voltaje total es de 12 voltios. El voltaje R1 8.9999 voltios más el voltaje de R2 que es 1.2857 voltios más el voltaje en paralelo 1.714266 voltios. ¿Por qué no pongo dos veces el voltaje R3 y el R4? Porque recuerden que las resistencias están en conexión en paralelo. Solo tomamos un solo voltaje porque es el mismo, es común en las dos. Entonces nos queda que 12 voltios igual a 11.9999 voltios. Prácticamente 12 voltios es igual a 12 voltios. Y ya demostramos por ley de voltajes de Kirchhoff que la sumatoria de los voltajes es igual a 0, que el voltaje de entrada es igual a los voltajes o caídas de tensión en cada una de las resistencias. Cálculos de potencia. Potencia total es R total por IT total al cuadrado, 9.3333 ohmios por 1.2857 amperios al cuadrado y me queda 15.4282 watts. La potencia 1 R1 por I total al cuadrado, 7 ohmios por 1.2857 amperios al cuadrado igual a 11.5712 watts. La potencia 2 R2 por I total al cuadrado, 1 ohmio por 1.2857 amperios al cuadrado igual a 1.6530 watts. La potencia 3 es R3 por I3 al cuadrado, 2 ohmios por 0.857133 amperios, todo eso al cuadrado igual a 1.4694 watts. La potencia 4 R4 por I4 al cuadrado, 4 ohmios por 0.428566 amperios al cuadrado, igual a 0.7347 watts. Vamos a demostrarlo. La potencia total es P1 más P2 más P3 más P4. Entonces, la potencia total es 15.4282 watts, va a ser igual a la suma de estas, 11.5712 watts, más 1.6530 watts, más 1.4694 watts, más 0.7347 watts. Y me queda 15.4282 watts igual a 15.4283 watts. Que aproximando me queda 15.43 watts igual a 15.43 watts. Son prácticamente lo mismo. Entonces demostramos que las potencias que calculamos son correctas. Resistencia total. Aquí está en Tinkercad. Hicimos la conexión de las resistencias. Estas dos en serie. Estas dos están en paralelo y están en serie con esta. Y medimos ahí la resistencia total 9.33 ohmios. Ahora siempre en Tinkercad. Corriente total y corriente en cada resistencia. Aquí está. La corriente total está aquí. 1.29 amperios, que es lo que habíamos calculado. Y la corriente en las resistencias serían
Esta corriente es la misma para estas dos, la de 1.29. Ahora la corriente en esta resistencia en paralelo, la primera es 857 miliamperios o 0.857 amperios. Y la otra es 429 miliamperios, esta que medimos acá, que es igual a 0.429 amperios. Prácticamente lo que nos dio el resultado al calcularlo. Voltaje en cada resistencia. Ahí es el montaje, como pueden ver. Y tenemos el voltaje en la primera resistencia 9 voltios, en la otra 1.29 voltios y en estas dos es el mismo, es común a 1.71 voltios. Como ven, cumplimos los requisitos, los cálculos a mano, analíticos de voltajes, corrientes, potencias, nos tienen que dar igual a lo que simulamos aquí en Tinkercad. Y si hiciéramos el montaje real en un módulo o en un protoboard, así como está ahí las conexiones, nos tiene que dar un resultado bastante similar. Así que estoy muy feliz de haberle llevado este video. Recuerden que ustedes depende que este canal exista, que necesito algo gratuito. Su suscripción, su like si les gustó el video. Clic en la campana de notificaciones para que se enteren de los nuevos videos que voy subiendo al canal. Y también por favor compartan en sus redes sociales, les voy a agradecer mucho. También recuerden que en la descripción está mi correo y están mis redes sociales, las del canal, para que se comuniquen conmigo y me soliciten algún tema específico. Ya muchos lo han hecho, muchas gracias. Voy a estar pendiente de las redes sociales y el correo para ver qué peticiones tienen. También recuerden que en la descripción todo lo que les acabo de explicar, les regalo una guía. Hay una guía ahí en formato PDF que la pueden descargar y la andan en su celular, en su tablet o en su computadora para que ustedes la puedan imprimir y la puedan estudiar con más tranquilidad. Bueno, muchas gracias por todos mis suscriptores y no te has suscrito aún, por favor suscríbete. Y recuerda que este canal está para ayudarte. Quédate en casa y estudia conmigo. Muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.